Continuamos con Crónicas del Régimen. Hoy nos acompaña una figura clave en la historia contemporánea de Venezuela. Seguimos conversando con el reconocido investigador criminal y analista de inteligencia, Iván Simonovic, desentrañando la semilla del caos, Hugo Chávez. Bien, así como lo hemos estado señalando en el bloque anterior, resaltamos que el libro La revelación de los náufragos, escrito por la periodista Mirta Rivero, ella habla cómo el Caracazo no empezó en el mismo lugar, como lo aseguraba la escritora Thaís Peñalver, quien también habla de la conspiración de los 12 golpes. Hoy nuestro experto en investigación criminal pues también deja a la luz esta hipótesis. Iván, ¿cómo se fue infiltrando ese ente criminal en todos los ámbitos de la sociedad venezolana hasta destruirla? Indícanos cómo fue. Mira, fíjate lo siguiente, si nosotros nos retrotraemos a la Fuerza Armada de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, todo el mundo confiaba en la Fuerza Armada. O sea, hay un compromiso, o sea, la Fuerza Armada tenía un compromiso con el país, con los ciudadanos. Me acuerdo yo que en más de una oportunidad visité oficinas del ejército y había un lema que a mí me llamaba mucho la atención que decía ejército forjador de libertades. Una cosa que se dice fácil, pero en realidad es un mensaje muy poderoso porque de ahí es donde viene el trabajo de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, hoy en ese momento yo creo que la confianza en la Fuerza Armada era absoluta. En más de una oportunidad hemos conversado amigos y en algún momento nos recordamos que si estábamos en un restaurante y entraba un cadete, ¿verdad? Un hombre que iba a ser oficial de la Fuerza Armada, todo el mundo, bueno, imagínate, un cadete de la Fuerza Armada, ni hablar de un general. O sea, eso era una cosa, eso era hablar como lo de los magistrados del país, ¿no? Hoy por hoy eso todo desapareció totalmente, ¿no? Y entonces esa credibilidad que tenía la Fuerza Armada la aprovechó el MBR-200 o el EBR-200, lo utilizó la izquierda mundial porque Venezuela al final se convirtió en el financista del Foro de Sao Paulo, de todos estos grandes movimientos que se surgieron, que se planearon desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Con la izquierda. Entonces, aquí una cosa fue dándose con la otra. Hasta donde yo entiendo y sé, al principio cuando Hugo Chávez salió y dio los golpes de Estado, a Fidel esto no le llamó mucho la atención. Sin embargo, después cuando se dio cuenta pues, que era un individuo que tenía una capacidad importante de comunicación, porque eso no se le puede quitar. Hugo Chávez era un comunicador. Él no era militar, él era comunicador. Era un individuo que sabía vender fantasías, ¿no? Vendía cosas que no existían, pero sabía venderlas. Eso es la realidad. Entonces, entonces, bueno, nada, se lo llevaron a Cuba. Y ahí empezó todo a tomar muchísima más fuerza. Ahí le dieron la inducción. Y bueno, insisto, pues yo creo que todo esto fue parte de un plan que que llevó años. Entiendo yo que el hermano mayor de Hugo Chávez ya estaba muy comprometido con la izquierda y que había estado inclusive en varias oportunidades en Cuba. Así que todo fue como encajando para ellos y eso fue lo que facilitó que ellos llegasen al poder y tuviesen digamos, esa oportunidad de controlar el país. Así es, vieron las oportunidades, las aprovecharon y además de ser experto en oratoria, era experto en manipulación con su discurso. Pero hay hipótesis que aseguran que en el 89, cuando la visita de Fidel Castro en Venezuela, se infiltraron muchos militares cubanos y precisamente en el Caracazo estuvieron presentes. Quizás allí comenzó el deterioro que estamos reconociendo hoy como esa Fuerza Armada que era tan respetada en los 80, a principios de los 80, a mediados de los 80, y que poco a poco el castrismo fue destruyendo al ingresarlo a Venezuela. La pregunta es, ¿fue una coincidencia esta alianza con el régimen cubano o se forjó junto a ella
y en contra de los venezolanos. Estuvo planificada porque él quería imitar los modelos castristas. Alejandra, o sea, yo de verdad, como investigador criminal, a mí no me gusta hablar sobre situaciones o cosas que yo no conozco o no investigué. Yo no pudiera aseverar lo que tú estás diciendo, que si vinieron unos militares de Cuba y se infiltraron. Yo lo veo difícil eso. Yo no, en esa época no era, eso no era. La Fuerza Armada era una Fuerza Armada institucional, una Fuerza Armada muy bien estructurada, una Fuerza Armada que tenía claro cuáles eran sus objetivos, que tenía claro cuál era su misión, su visión. Eso estaba claro. Ahora, lo que sí te puedo decir, y eso no cabe la menor duda, es que había individuos dentro de la misma Fuerza Armada que estaban en descontento con esa dirigencia política tradicional, ¿ok? Y una vez más aquí bueno, se juntan, pues vamos a ser bien coloquiales, las ganas de rascarse con la sarna, pues es decir, ahí una cosa ayudó a la otra, porque en los golpes de Estado que se dieron, mira, obviamente ahí hubo más personas involucradas de las que nosotros conocemos. Y aguas adentro se ha comentado, y yo he tenido reuniones con altos oficiales, se sabía, ¿verdad?, que habían militares de alto rango que estaban, si no involucrados, se hacían los locos. ¿Ok? Decían, bueno, esto sí, esto no. Entonces yo creo que ahí, insisto, una vez más se fue mezclando una serie y fue como engranándose una serie de elementos que potenciaron, potenciaron el movimiento MBR 200 y que ellos supieron aprovechar definitivamente. Seguimos conversando con el reconocido investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovic, desentrañando la semilla del caos, Hugo Chávez. ¿Realmente la hipótesis que existe de que el Caracazo fue sembrado o que se aprovechó la crisis que sufría el país en ese entonces, el descontento frente a COPEI, frente a Acción Democrática, frente a las medidas tomadas por Carlos Andrés Pérez, en ese entonces presidente de ese país, fueron aprovechadas por el chavismo? Esto es lo que estamos en este momento ampliando el día de hoy en la semilla del caos. ¿Cuál considera usted que ha sido lo peor que ha ocasionado el chavismo en Venezuela? Eso se traduce en una sola palabra: corrupción. Es decir, el mal endémico en Latinoamérica es la corrupción. El peor mal para un país es la corrupción. Y cuando hablo de la corrupción, hablo de áreas extremadamente susceptibles como son el sistema de justicia, ¿no? Ahora, esto era un plan. O sea, Hugo Chávez, una de las formas que utilizó para manipular individuos dentro de la Fuerza Armada fue corrompiéndolo. Es decir, les daba cargos, les daba dinero, les daba prendas, o sea, les daba cosas. Y el compromiso después era hacer lo que él les pedía, ¿no? Mira, hay una máxima que dice que las democracias son repúblicas de jueces. Si no hay justicia, no hay democracia. Y en Venezuela no hay justicia, por consecuencia no hay democracia. Y si tú me preguntas, todo eso es con motivo relacionado simplemente al tema de la corrupción. La corrupción que ha invadido cada uno de los sistemas de nuestro país. Ahora, esto era parte del plan del régimen: dominar, tener la potestad, tener el manejo exclusivo de las armas y dejar a la población totalmente desprotegida. Totalmente. Eso es un plan, eso no es casual. Pues ellos están claros hacia dónde iban. Ellos iban a una dictadura. Y eso también lo percibieron los venezolanos. Cuando en abril del año 2002 se presentó este gran movimiento de un grupo de personas que fueron a Miraflores a solicitar la renuncia de Hugo Chávez, era bueno porque todas esas personas que estaban allí habían crecido en un país demócrata, un país con libertades, un país con derechos para los ciudadanos, para los civiles, y se daban cuenta pues que Hugo Chávez estaba llevando esto hacia un área no deseada. Muchos de los que estuvieron en esa marcha también tenían sus recuerdos o vivencias, inclusive de las dictaduras anteriores,
vivida en Venezuela o en otros países de Latinoamérica. Así que todo estaba perfectamente claro hacia dónde iba Venezuela. Hoy en día, pues, simplemente se ratifica totalmente. Bien amigos, así abrimos la primera parte de la entrevista de nuestro invitado del día de hoy, realizando un recorrido de entre lo que sucedió, analizando hipótesis y obviamente desde la perspectiva de un reconocido experto en investigación criminal como lo es Iván Simonovic. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de Crónicas del Régimen, desentrañando hoy la semilla del caos. Hugo Chávez.